El objetivo de hoy es entender un poco el por qué sufrimos, ¿no? Y para eso, pues adelantábamos justamente la invitación de ver el sufrimiento desde una perspectiva quizás un poco diferente. La idea es verlo como un viaje, ¿no? Lo llamamos como el viaje del sufrimiento, para saber cómo nos transforma y cómo nos va llevando el sufrimiento hacia un lugar. Todos yo creo que en alguna manera hemos viajado, así sea local, regional, a un pueblito, internacional, y entre más lejos el viaje, más planificación requiere. Un viaje siempre hay una razón del por qué viajo, hay un camino por donde viajo y hay un destino al que alcanzo. Entonces, en función de esa analogía, la idea de hoy es irnos con esta analogía para entender justamente la causa, que es la pregunta del por qué sufrimos, el camino que nos lleva a un para qué, que es el destino que al final nos va a acompañar. Entonces, para empezar ese viaje, siempre hay que tener que un pasajero, ¿no? Tiene que haber alguien que viaje. Vamos a apoyarnos de este pasajero. No sé si lo han visto en alguna vez, está en una serie de Chosen, en Los Elegidos, el actor, pero la parábola es la del paralítico de Betesda, ¿no? Que la encontramos en Juan 5:1 del 1 al 18. Aquí, pues, no voy a contar todos los detalles, pero para ir poniendo en contexto, nos cuenta que en Jerusalén había un estanque de las ovejas, ¿no? Que en hebreo justamente se llama Betesda. Estaban tendidos un gran número de enfermos a la espera del agua fuese agitada. Como lo vemos aquí, justamente está nuestro personaje y rodeado de otros enfermos. ¿Y qué era lo que ellos esperaban? Que el agua fuese agitada, y eso hacía que, o su creencia era que el ángel del Señor agitaba el agua y esa agitación permitía que el primero que llegara allí iba a ser curado, ¿no? Eso claramente, pues también desde la Génesis, Kardec nos dice que justamente la parte racional era que probablemente el agua brotaba de la fuente, sus propiedades fuesen más curativas, ¿no? Los lodos saludables o quizás la concentración de minerales hacían que fueran más activas y eso permitía la sanación de ciertas enfermedades. Bueno, en ese lugar había un hombre que llevaba ya enfermo por 38 años, ahí, acostado, esperando, y claramente por su condición de parálisis de sus miembros inferiores, no podía llegar de primero. La frustración, imaginémonos por un instante que toda nuestra fe y todo nuestro anhelo era que nuestro cuerpo se sumergiera en esas aguas y nunca lo podíamos hacer, ¿no? Entonces, Jesús entra y se acerca a él y viéndolo le pregunta, ¿quieres quedar curado? Y él le dice, Señor, no puedo. Nadie me mete a la piscina y todos se me adelantan y yo nunca puedo terminar de ingresar al agua ante primero. Entonces Jesús se queda mirándolo y le dice, levántate, toma tu camilla y anda. Y eso instantáneamente hace que el hombre quede curado, ¿no? Ese hombre que por 38 años había sufrido diferentes dolores en su organismo. Y bueno, la parábola también nos cuenta que era un día sábado y ya sabemos un poco toda la situación que se presentó luego porque era un día sábado y justamente pues era también Jesús no hacía nada al azar, ¿no? También era justamente un mensaje que lanzaba sobre la rigidez y la falta de lógica a las normas tan estrictas que habían en ese momento. Y así salió ese hombre de ese dolor y fue curado, ¿no? Paramos ahí y queremos un poco entender ese viaje, cómo se emprende ese viaje. Encontramos y vamos a tratar de dividir el viaje, o vamos a dividir el viaje en cuatro etapas para entenderlo, para que nos quede más fácil comprender ese viaje. Primero, vamos a abordar en ese viaje la causa del sufrimiento, ¿no? Entender el por qué.
¿Y por qué me pasa esto? ¿Por qué sufro? ¿Por qué a mí, no? Luego, la experiencia del dolor. Quizás es la etapa más incómoda, es esa fragua del fuego donde se ablandan todos nuestros defectos, nuestro orgullo tiene que sufrir muchos martillazos, ¿no? Nuestro ego debe sufrir entre el martillo y el yunque a todo calor para que nuestro carácter se vaya ablandando y se vaya haciendo menos vulnerable para nuestros defectos, ¿no? Y que nuestro carácter se fortalezca como esa herramienta endurecida a través del fuego, a través del calor, a través del martillazo y a través de la fragua. Obviamente es de suponer que es la etapa más demandante y más dolorosa. Luego esto nos lleva justamente a un camino de superación, que es esa etapa de ascenso, aquellas veces donde sentimos, wow, ya estoy tan mal, ya he llegado tan quizás abajo, que ya no queda más nada que subir emocionalmente. Ese camino a la superación, ¿cómo lo podemos caminar? ¿Cómo lo podemos transitar? Y al final, la conquista espiritual. Aquí es donde justamente está la respuesta a la pregunta, ¿por qué sufrimos? Y es más, la respuesta es el para qué. ¿Y para qué todo este viaje? ¿Para qué todo este trayecto? Que les adelanto, no es obviamente, como ustedes lo suponen, un viaje para nada fácil de hacer. Entonces empecemos con justamente entender el por qué, ¿no? Para poder luego ir respondiéndonos el para qué. Vámonos al inicio. Todo viaje comienza con los preparativos y vamos a trasladarnos mentalmente en la época en que ese paralítico de Bethesda era un niño pequeño, como lo vemos ahí, quizás de unos 7, 8 años, y estaba dentro de su etapa de niñez. Pero la idea es hacer un símil de nuestra infancia espiritual. Si recordamos la pregunta 121 en el libro de los Espíritus, nos dice que Dios nos creó simples e ignorantes, ¿no? ¿Eso qué significa? Que Dios no nos creó como espíritus malos. Al crearnos como simples e ignorantes, nos dota de un libre albedrío con tanto la aptitud para el bien como para el mal. Entonces, de ahí parte el primer punto que necesitamos entender por qué nos genera justamente, perdón, la siguiente, por qué nos genera la causa o cuál es la causa justamente del sufrimiento. Y la primera deducción que podemos generar justamente es la falta de perfeccionamiento moral. Justamente esa falta de perfeccionamiento moral que todavía no hemos logrado superar muchas etapas y muchas vicisitudes de nuestra viaje moral, ¿no? De ahí que nos faltan muchas conquistas por alcanzar, todavía estamos inmersos en el materialismo, quizás en el sensualismo. Esa conquista no se logra nada más en una existencia, como lo sabemos. Podemos tener muchas existencias, invertir muchas vidas para que podamos lograr justamente ese perfeccionamiento moral. Esa es una de las principales causas del sufrimiento y podemos también deducir por algo que nos dice Kardec en el libro de los espíritus, justamente en la introducción, en la cual es esa búsqueda de ese perfeccionamiento moral, cuando nos dice, la moral de los espíritus superiores se resume como la de Cristo, ¿no? En la máxima evangélica que recomienda actuar para con los otros como quisiéramos que los otros actuasen para con nosotros mismos. Es decir, hacer el bien y no hacer el mal. Las La parte que está subrayada o la que está en rojo, actuar para con los otros como quisiéramos que los otros actuasen para con nosotros mismos, resume justamente ese perfeccionamiento moral. Ese perfeccionamiento moral que nos invita a mirar en el otro, ese hermano que necesita, ese hermano de ayuda y claramente cuando tú lo ves así, no vas a entrar a hacerle daño, no vas a entrar a infringir
las leyes divinas y a lamentar de acciones y decisiones que posteriormente van a traer consecuencias. Entonces, esta es una de las puntos, la falta de perfeccionamiento moral de la causa del sufrimiento. Si continuamos avanzando, nos vamos a algo que yo creo que para todos es bastante obvio, que es la ley de causa y efecto. Nos convertimos justamente en deudores ante las leyes divinas, ante el daño que hicimos a nuestros hermanos y ante el daño que nosotros mismos nos hicimos, porque también infringimos las leyes divinas toda vez que nos hacemos nosotros daños a sí mismos. Dios es justo, lo sabemos, y esa causa debe ser justa, la ley de causa y efecto. Si la causa del sufrimiento no se encuentra en esta vida actual, debemos justamente mirar nuestra vida anterior. Y aquí en esta parte, en que San Juan, en San Juan, en la misma cita bíblica en la que estábamos hablando sobre el paralítico de Betesda, Jesús después dice, después al encontrar aquel hombre en el templo, Jesús le dijo, ¿ves que fuiste curado? No vuelvas a pecar en el futuro para que no te suceda algo peor. Justamente lo estaba advirtiendo de la ley de causa y efecto y también estaba mostrándole que ese sufrimiento había sido causa de una acción previa, que no había sido una razón del destino simplemente al azar, que había tenido una razón, pero que la ley de causa y efecto, que aquí está, que estamos hablando, si continúa justamente con ese pecar en el futuro, va a tener nuevamente consecuencias. Y a pesar de que el maestro logró o lo curó con su amor y lo sanó, pues volvería nuevamente a tener inclusive algo peor, que es lo que comenta en ese lado. La ley de causa y efecto, yo creo que es algo que podríamos estar hablando y a profundizar demasiado, pero vamos a continuar avanzando en esas causas del sufrimiento. La otra, el orgullo y el egoísmo. Si nosotros vamos a la pregunta 913 del libro de los Espíritus, en esa parte nos dice nos dice, de hecho, estudiar los vicios y veréis que en el fondo de cada uno de ellos se halla el egoísmo. ¿Mm? Aunque busquemos luchar contra esos vicios, no, o con diferentes vicios, no lo vamos a lograr, nos dice el libro de los Espíritus, extirparlo hasta que no se ataque la raíz. Y justamente la raíz es el egoísmo. Y en el Evangelio también nos relatan alguna parte y nos dan una recomendación, inclusive donde nos dicen, buscad el origen de los accesos de demencia, esos ataques de demencia pasajera, esos ataques de ira que nos asemejan, dice el Evangelio, como al bruto, ¿no? Y nos hacen perder la tranquilidad, la sangre fría, la razón, y casi siempre vas a encontrar que la base es el orgullo herido, ¿no? Que es esa cólera cuando nosotros vemos que nos ataca nuestro orgullo. Y lo vemos día a día, lo vemos constantemente donde en noticias encontramos casos de personas que hacen daño a los otros simplemente porque su orgullo es herido. Solamente ayer Kleider en la conferencia nos compartía el caso de un hombre que asesinó a su esposa y luego se reía, ¿no? O sea, desde ese punto de cero arrepentimiento. Vemos también casos constantes de feminicidio, donde el hombre, en este caso que estamos poniéndole el ejemplo, termina matando a su pareja por el orgullo herido de hombre en el que no va a desear que su esposa, su pareja o aquella que cree que es de su posesión se vaya a ir con otro hombre y que es posesión mía, ¿no? Entonces, ¿hasta dónde nos lleva ese orgullo? Y justamente lo que hablábamos en la 913 nos dice que que cuáles de los vicios puede ser considerado la raíz de los otros, justamente se deriva todo de el egoísmo. Entendiendo entonces
esas causas del sufrimiento que acabamos de ver, la falta del progreso moral, la ley de causa y efecto, y este orgullo y egoísmo que es la raíz de tantos males hacia nosotros, pues no es sorpresa que nos lleve a un resultado lógico y es justamente al dolor. La etapa más incómoda, la etapa más dura por la que tenemos que vivir todos cuando estamos justamente en este proceso. Aquí podemos concluir que el hombre es el hacedor de sus propios infortunios. Tengamos esta conclusión en mente. El hombre es el hacedor de sus propios infortunios. Ahora vamos a explorar un poco el dolor. Esta etapa, obviamente incómoda, esa etapa de la fragua ardiente que nos martilla, como poníamos el ejemplo inicialmente. Aquí vemos justamente a este hombre en su sufrimiento intenso. Y para hacer ese viaje, nos vamos a basar en un libro muy interesante que se llama Acción y Reacción, por el espíritu André Luis, psicografiado por Chico Javier, donde en este libro podemos extraer cosas interesantes como la descripción o la agrupación de los tipos de dolor. Realmente es muy útil porque nos ayuda a ponerle nombre y apellido, nos ayuda a entender los diferentes tipos de dolor. Por ejemplo, el primero es el dolor de expiación, ¿no? Este dolor que vamos a explicar más adelante, el dolor auxilio y el dolor evolución. Tres tipos de dolores nos describe: dolor por la expiación, dolor de auxilio y dolor por la evolución. Entonces, vamos un poco a entrar al concepto. El dolor de expiación viene de adentro hacia afuera, es justamente las consecuencias de nuestras acciones dañinas, ¿no? Por ejemplo, cuando vemos que eh, tenemos enfermedades adquiridas por prácticas en nuestra vida anterior que dañaron nuestros perispíritus y causados por justamente el mal uso del albedrío. Un ejemplo sencillo: si toda nuestra vida hemos estado sujetos a la gula, a la comida en exceso, por razón natural nuestro cuerpo, quizás en la edad madura principalmente, va a generar patologías asociadas a ese exceso en alimentación, ¿no? A esa gula, quizás por problemas cardiovasculares, con problemas de hipertensión o diferentes temas que van a ser ahí asociados. De hecho, hay casos que vemos o hemos escuchado de personas que dicen, pues yo he fumado toda la vida y mire, tengo 70 años y no me ha pasado nada. De hecho, mi primo, cuando dejó fumar, fue que se enfermó. Y yo aquí como un roble, yo voy a seguir fumando hasta que me muera. Yo he escuchado esos casos en diferentes oportunidades, sobre todo a veces de personas mayores. Pero justamente al desconocer el- la reencarnación, al desconocer la continuidad de la vida después de la muerte y la ley de la reencarnación, es donde se entra en ese error, donde inclusive vemos niños que han nacido y en sus primeros años de vida desarrollan cánceres y enfermedades que los acompaña desde su tierna infancia, ¿no? Quizás ese fumador crónico en el que en su vida anterior decía, ve, mira, yo fumo y no me pasa nada. En la siguiente vida traerá una consecuencia con enfermedades pulmonares o enfermedades que desde su tierna infancia lo acompañarían. El otro dolor que podemos volver a explorar es el dolor auxilio. Es pruebas para prevenir un mal mayor. Y lo que nos ayuda es evitar caídas o preparar para la muerte, ¿no? Ese dolor auxilio es como una concesión misericordiosa que solicita el propio espíritu a través de intercesión de amigos espirituales y se recibe justamente como una bendición para evitar que el alma caiga más hondo, que caiga en la criminalidad o para servir como una preparación para la desencarnación, nos dice justamente el libro,
forzando a la reflexión y a a las benéficas disciplinas. Aquí quiero traer un ejemplo, por ejemplo, de ese dolor auxilio. Como saben, en el Centro Espírita Luz de Amor tenemos una obra social llamada Caminos de Amor y vamos y entregamos almuerzos a los habitantes de calle. Y también estamos entregando entre semana algunos refrigerios en un lugar preparado por la Alcaldía de Bucaramanga para ello. Estando ahí en una entrega de esas, había de ellas, había una mujer que me llamó la atención porque era tremendamente particular en función de su vestimenta, una mujer morena, hermosa, unos 60 años, vestida como, digámoslo, se viste en las palenqueras, ¿no? De colores, con un traje hermoso, de flores, muy florido, y con su cabello tipo afro, que la hacía conectar inmediatamente con su esencia africana, ¿no? Con esas ascendencias hermosas que tiene nuestra tierra. Y venía empujada a la silla de rueda por un habitante de calle. Entonces veo que se acerca, me acerco y le digo, ¿cómo estás? Me dice, bien. Entonces alguien le pregunta al celador justamente, ¿usted es habitante de calle? Ya le dice, no, yo no soy ahora habitante de calle y estoy viviendo aquí en una de estas residencias. Y me mira a mí y me dice, porque estaba en una silla de ruedas, claro, creo, no sé si lo conté, pero estaba en una silla de ruedas, y me mira y me dice, gracias a Dios que me puso en esta silla de ruedas. Desde ahí me he puesto a comportar mejor. Entonces, ese es un ejemplo del dolor auxilio, lo que expresaba esta señora desde su corazón y el agradecimiento de haber quedado paralítica o en alguna condición que la llevó a estar en silla de ruedas. Y esa sentada en esa silla de ruedas justamente le sirvió como dolor auxilio, le sirvió como un dolor para evitar más caídas o evitar que viniera un mal mayor. También cuando nos explica un poco el libro de Acción y Reacción, cuando la persona va a desencarnar para justamente tener una etapa de quietud donde se está preparando para la reencarnación, para la desencarnación y el proceso para el cambio al plano espiritual. Ese dolor auxilio yo creo que es muy útil. Y al final tenemos el dolor evolución. Ese dolor evolución es el que va asociado al crecimiento y al desarrollo y actúa para hacer nuestra perfección desde el ser de afuera hacia adentro. Poco para aclarar la idea. Es el dolor, por ejemplo, que nos empuja a crecer, como cuando los niños se quejan del dolor de rodillas. Los niños vemos que cuando están en proceso de crecimiento se quejan de dolor de rodillas, pero es porque su cuerpo se está creciendo. No quiere decir que es una ley de causa y efecto, que en la vida pasada agarró a rodillazos a alguien, que era de los que daba rodillazos y era jugador de fútbol y daba rodillazos a los otros jugadores. No, ese dolor de evolución es el que acompaña, inclusive muchas veces en nuestra vejez, la que nos lleva a ese dolor de rodillas, a ese dolor de pies, a ese dolor de caderas, ese dolor que nos lleva a letargar nuestros pasos, porque nuestro cuerpo ya va lento. Y va lento para que podamos reflexionar, va lento para que ya veamos la vida de una diferente manera, como la veíamos quizás con los bríos y con la energía de la juventud, para que pensemos. Entonces es un dolor, evolución de alguna manera, no es un dolor de expiación, no es un dolor necesariamente de auxilio, sino es un dolor que te va asociado justamente a ese devenir, a esa evolución que viene. Entonces, con esos tres tipos de dolores, podemos concluir algo que ya lo hemos escuchado antes, dicho por Siddhartha Gautama, o Buda, que dice, el dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional. ¿Mm? Yo creo que todos, sin dudar, así sea la nalgada que nos dieron cuando nacimos y nos hicieron llorar para que tomáramos el primer respiro de aire, nos hemos enfrentado al dolor. Y justamente por eso es que nos dicen el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional.
cómo sufrimos ante ese dolor. Bueno, espero que ya tengamos como esa perspectiva justamente de la experiencia del dolor, esa fragua. Aquí el libro justamente nos ayuda a aclarar muchas cosas. Ahora vamos un poco justamente al siguiente paso. El siguiente paso es el camino. ¿Cómo es el camino de superación? ¿Cómo podemos abordar ese camino hacia el levantarnos de ese dolor lapidante quizás y que le respondamos a Jesús, ¿quieres ser curado? Y podamos decirle, sí, maestro. Ese camino que nos lleva de ese sufrimiento hacia la luz tiene unos pasos, tiene una secuencia que los invito a que le analicemos. Vamos a basarnos para iniciar en las etapas del duelo según Elizabeth Kubler-Ross, ¿no? Es una psiquiatra muy reconocida en la cual a través de diferentes libros, conferencias y experiencias se dedicó a estudiar justamente el proceso del duelo. Trabajó con muchos enfermos en etapas terminales, trabajó con inclusive con niños y encontró unos patrones para cuando la persona justamente estaba en ese proceso de duelo. Y no solo aplica para los casos de la muerte, también aplica para si perdió un trabajo, si terminó una relación afectiva, cualquier situación en la que tengamos que aprender a hacer un duelo, un desapego. Entonces, si nos vamos a mirar esa parte, vamos a empezar a entender las diferentes etapas justamente del duelo. La primera es la negación, ¿no? Esa negación en la que lo que me está sucediendo no la acepto. ¿Por qué me tiene que pasar a mí? ¿Ah? Yo no le encuentro sentido a mí porque me tiene que pasar. Sí, bueno, quizás tengo cosas por mejorar. Bueno, quizás a veces también me tomo mis traguitos. Bueno, cuando me tomo mis traguitos, ¿quién no se pone como pesado, no? He cometido algunos, pero no, pero ¿por qué me tiene que pasar justamente a mí a esto? Y hago una negación total del dolor que estoy viviendo en el momento, que no me debe suceder a mí. Esa negación hace como si nos encapsuláramos en una burbuja en nuestra mente y nos volvemos monoidea de que esto no me puede pasar, sin siquiera abrir la perspectiva para poder entrar a abordar otra forma de ver la situación. Luego que pasamos justamente a esa negación, viene la ira, ¿vale? Ya, listo, bueno, ya vi que esto no va a pasar. Así lo niegue, ahí está. Y eso me frustra. Y esa frustración me genera en ira. Quizás me vuelvo más agresivo hacia la sociedad, hacia nuestra familia, hacia nosotros mismos, porque esa ira es esa capacidad de no aceptar lo que está sucediendo, esa frustración que nos está llevando a una fricción interna que digo, ¿por qué me tiene que suceder a mí este dolor y ya me toca aguantármelo? Entonces me pongo iracundo, ¿no? Ahora, después de esa ira, que es una etapa a veces más larga o menos corta, dependiendo de las personas, viene la etapa de negociación, ¿vale? Bueno, ya me molesté, ya hice la pataleta como los niños, ya me tiré al piso, pataleé porque no me compraron el helado, ya pasó la ira, pero ahora negociemos. ¿Y con quién negocio? ¿Con quién suelo negociar? Con Dios, ¿no? Ay, vale, Dios, bueno, si tú me quitas este dolor, yo me voy a volver un buen ser. Voy a ir a misa todos los domingos, voy a rezar el rosario, o voy a ir a darle comida a los abuelitos, voy a volverme un mejor vecino. Esa vecina que es bastante curiosa y que siempre quiere estar hablando conmigo, la voy a empezar a saludar. Ay, voy a visitar los enfermos también. Pero ojo, anótela ahí, porque eso que yo hago lo voy a buscar para poder sanar mi dolor, ¿no? Es una negociación. No es
algo de lo que yo hago porque me nace, sino que estoy buscando una forma de justamente recibir un beneficio. Luego que viene esa negociación y que generalmente nunca funciona ese tipo de negociaciones, viene la depresión. Parte peligrosa, de las más peligrosas de estas etapas. Ya lo negué, vi que así lo niegue sucede, me puse iracundo, pataleteé, me tiré al piso, me tiré los pelos, nada pasó, negocio y veo que Dios no me acepta las condiciones de negociación. Entonces tengo que saber que tengo que aprender a vivir con el dolor. ¿Y cómo vivo con ese dolor? En una depresión, en una depresión quizás peligrosa, en la que lamentablemente en esa etapa muchos seres deciden quitarse la vida, deciden que no encuentran camino y entran en esa depresión profunda, en esa tristeza de no progreso, en esa existencia en la que no ven hacia dónde van y cometen un gran error que sabemos todos los que estamos aquí de alguna manera que nos ha mostrado el espiritismo, que es uno de los grandes errores que podemos cometer dentro de nuestro proceso y camino evolutivo. Aquí pueden pasar años personas en esa depresión, pueden pasar momentos muy difíciles en los cuales no quieren salir de ese estado depresivo. Y para al final llegar al punto más importante, justamente la aceptación. Cuando logro superar esa depresión y la acepto, mi vida cambia. Y justamente aquí el espiritismo entra en su labor o en su matiz consolador a ser una herramienta importante para esa aceptación. Y es lo que estamos haciendo aquí justamente ahora, basándonos en la doctrina espírita para entender el por qué sufrimos. Esto nos va a ayudar a aceptarlo. Y esa aceptación se hace de un proceso racional, una fe razonada, una fe analizada de por qué tengo que aceptar el sufrimiento. Y eso justamente nos lleva a que nazca el arrepentimiento. Ujú. El arrepentimiento no es del sentido de la culpa que nos sumerge en un dolor o en un torbellino de dolor, sino del arrepentimiento como reconocer sinceramente el daño causado. Esa aceptación de forma sumisa de las consecuencias de los actos que propicié. Eso es lo que busca justamente ese arrepentimiento. Y una vez estamos vivido esos duelos que acabamos de ver, me arrepiento. ¿Qué queda? ¿Qué va a seguir en ese camino? ¿A dónde vamos? Listo, ya me arrepentí. Ahora, ¿cuál es la siguiente parada de este viaje, no? Ya, dolor, todo lo que me he sufrido y bueno, ¿qué sigue? Sigue la reparación. La reparación justamente hacia las leyes divinas. La reparación a nuestros hermanos. Como veíamos al inicio, nacemos simples, e ignorantes, y en ese camino de progreso quizás hemos lastimado a hermanos y quizás hemos transgredido leyes divinas que al final tenemos que reparar. Reparar por nosotros y para los demás. Y esa reparación, basándonos nuevamente en el libro de Acción y Reacción que mencionábamos en las etapas del dolor, nos muestra que la reparación de la deuda la podemos resumir o la podemos agrupar en diferentes tipos de deudas. La primera, o escenarios, llamémoslo más que tipos de deuda, llamémoslo como escenarios. Hablemos de una deuda agravada, por ejemplo, que es ese tipo que nos vamos con reparación, ¿no? Estamos hablando, ya me arrepentí, vámonos a reparar, pero luego me encuentro a que esa reparación me tengo que enfrentar a diferentes escenarios, a diferentes momentos en los que quizás tengo que encontrarme ante un objetivo. Y ese objetivo puede ser que encuentro que al final del día agravé la deuda. Ese tipo de deuda que se produce habiendo tenido o que se genera, se incrementa habiendo tenido la oportunidad de redimirse, falla en la prueba y comete faltas adicionales. Y complicamos más la situación. Ahora, aparte de que ya nos habíamos arrepentido, buscamos la reparación, ahora la compliqué, ¿no?
Entonces, bueno, esa es una tipo de deuda con la que nos tenemos que enfrentar si no cometemos, si no somos conscientes del trabajo que tenemos que hacer. Luego, disculpan, pero se me fue para el otro lado. Listo. Viene la deuda estacionaria, ¿vale? Aquí el libro nos explica que esta deuda representa un estado de inmovilización o invernación espiritual. Ese tipo de deudas estacionarias nos indican que es impuestos a espíritus que han acumulado faltas muy graves de manera sistemática y que se han cristalizado, se han encapsulado en el egoísmo y en el orgullo que hablábamos anteriormente, lo cual se convierte en un peligro para sí mismos y para la comunidad. Entonces, es ese tipo de ejemplos. Vamos a poner el ejemplo, por ejemplo, en el mismo libro, el ejemplo de Sabino, es el personaje, que es un caso en el que era un espíritu rebelde de forma sistemática y encarchado, digámoslo así, en la delincuencia. Y debido a esa magnitud de sus compromisos materiales y morales, se le impuso el aislamiento absoluto en la carne. Entonces, es Sabino lo podemos encontrar en un cuerpo deforme, paralítico, sordo, mudo, donde vive en un circuito cerrado mental, ¿no? Quizás los que hemos tenido la oportunidad de ir a algunos sitios donde encontramos personas en esos estados. Aquí en Bucaramanga también con la obra de Caminos de Amor hemos asistido en diciembre hacia algunos lugares así. Podemos ver estos seres justamente en ese estado de deuda estacionaria. ¿Y por qué es estacionaria? Porque ellos no pueden hablar, no pueden interactuar, no pueden caminar, no pueden entrar a accionar sobre la deuda, porque han sido tan rebeldes y han sido tan resistentes al cambio que tienen que tener esa experiencia en la carne como deuda estacionaria. Ahora, la siguiente, la deuda interrumpida. Esta deuda ocurre cuando el espíritu deserta de sus obligaciones expiatorias en la carne. Se me enredó la lengua. Eh, Entra con todo el repetimiento, vamos a reparar, pero luego cuando llega a la carne, justamente la interrumpe y pospone ese reajuste, agravando aún más la situación y dejando a sus deudores, que son parte justamente de ese rescate, en el desamparo, ¿no? En la miseria. Pongamos el ejemplo mismo del libro, de acción y reacción. El personaje se llama Ildeu. Ildeu había reencarnado junto con su esposa, Marcela, y tres hijos. Tuvo tres hijos, Roberto, Sonia y Murcia. Y lo que estaban buscando era rescatar graves faltas cometidas justamente en sus vidas pasadas. Marcela era una mujer que en su vida pasada había dejado a su pareja para irse con Ildeu. Ildeu, que es el protagonista de esto, asesinó a la pareja de esa mujer en la vida pasada y adicionalmente, dentro de su desorden de vida, llevó a dos hermanas a la prostitución y a los vicios, ¿no? Entonces, como la ley bendita permite, Marcela, en esta vida que está hablando del Deu, reencarna como su esposa con el propósito también de reparar, pero sus hijos, Roberto, es la anterior pareja de Marcela que Ildeo asesinó, ahora es su hijo. Y Sonia y Marcia son las dos mujeres que llevó justamente a los vicios a través de su forma de actuar. Y claramente Ildeo, por su falta de vigilancia, de caridad, tiene una relación tremendamente desastrosa con Roberto, con su hijo. Y pues con sus hijas se la lleva bien, ¿no? Pero sin embargo, ¿qué sucede? Ildeo no lleva una vida armoniosa con su familia, pero es seducido por una joven y cayó en la tentación y el libertinaje. Y buscando soñar una nueva vida, deja el hogar, abandona su familia y busca cómo liberarse de las responsabilidades. Inclusive intenta matar a Marcela.
Afortunadamente, por la intervención del plano espiritual, antes de hacer el acto de matar a su pareja, su pequeña hija, inspirada desde el plano espiritual, se levanta a medianoche a decirle: papá, no mates, no mates. Y evitó que matara a Marcela. Y Marcela se levanta y ve justamente a su esposo con un arma y ella, digámoslo en su inocencia, no cree que la quería matar a ella, sino que él se quería suicidar. Entonces, ella le dice que queda libre, que se vaya, que se prefiere que los deje a que o cometa un suicidio. Y ahí Hildeu siente la gran oportunidad para liberarse de esa carga pesada que tenía justamente y se convirtió justamente en una deuda interrumpida. Luego viene una deuda aliviada, que justamente es esas deudas que ya logramos mitigar o aligerar de graves compromisos que teníamos del pasado. Y aquí muy rápidamente también comento el caso de Adelino, que está en el libro, que fue un ejemplo que en su vida anterior cometió un parricidio, ¿no? En su vida anterior mató justamente a su padre y en esa vida desencarnó con fuertes obsesiones a través de su padre porque lo mató a través del fuego, ¿no? Lo incendió su cama y luego él en el estado espiritual se dedicó a servir, a arrepentimiento. Obviamente tuvo que pasar por ese crisol, por ese fragua dentro de los planos de la bajos espirituales donde sufrió las consecuencias, pero una vez reencarnó, que tomó tiempo, se dedicó justamente a toda su máxima expresión, a servir y a la caridad. Inclusive, dos cómplices de los que con los que él quemó a su padre, reencarnaron y él los adoptó, o sí, los adoptó y fueron sus hijos adoptivos. Pero él, en toda su beneficencia, en todo su amor y su caridad, disminuyó justamente las llamaradas que le venían para su cuerpo. Venía predestinado a tener un eczema muy fuerte, reflejo de ese ardor o de esas quemaduras que hizo vivir a su padre. Y estaba predestinado a que iba a estar todo su cuerpo con ese eczema. Sin embargo, justamente por esa deuda aliviada se le minimizó y si bien lo tuvo, fue en pequeñas partes de su cuerpo. Esa es la manera de aliviar. ¿Cómo lo alivió? A través del servicio, a través de la caridad, a través del amor. ¿Le escucho un Entonces, gato? hola. Bueno, estas deudas, justamente, una vez hacemos la reparación, ¿qué camino sigue? ¿Qué camino sigue una vez logramos, ojalá, superar esa deuda aliviada y no la agravada o la interrumpida? Viene lo que es la oportunidad. Y la oportunidad generalmente va asociada con la reencarnación. Allá desde el plano espiritual se ruega desde lo profundo de nuestros corazones, desde nuestras almas, la oportunidad excelsa de volver a reencarnar, de poder salir de ese dolor que hemos creado por nosotros mismos. Y justamente los que estamos aquí ahora reencarnados, estamos teniendo esta oportunidad en el camino, una oportunidad bendita que nos acompaña justamente con el espiritismo para tener esas herramientas y que todas esas capacidades de amar, de caridad, de una siembra renovadora salga de nosotros y emerja a través de este trabajo bendito y este estudio y esta acción consoladora que el Espiritismo sabe sobre nosotros. Sin olvidar la oración. La oración como la llave de acceso para lograr la bendita oportunidad. La oración como base, como llave para que nuestras deudas puedan ser pagadas. La oración como base que nuestro arrepentimiento salga a flote y nos motive a cambiar. Y esa oración que nos da la fuerza en aquellos momentos de debilidad, en aquellos momentos en los que como Hildeu intenta correr para el otro lado,
de esa deuda que tenemos que pagar y agravar nuestra contabilidad divina. Y para concluir en esta idea, y nuevamente tengo que pasar todas las diapositivas, para concluir en esta idea, podemos decir que la redención no es pasiva. Se gana a través de acciones y activas de servicio. Pero todo este viaje, todo este trabajo, todo este esfuerzo, ¿para qué? ¿Para qué? Y ese para qué lo podemos encontrar en la conquista espiritual. Esa conquista espiritual que nos lleva a una elevación moral y que nos genera una disminución del sufrimiento. Cuanto menos imperfecciones tenemos, menos tormentos padecemos. Y justamente ese sufrimiento es como ese aguijón de la avispa que nos pica, ¿no? O que nos chuza la piel, que nos obliga a que nuestra alma tome acción. Ese sufrimiento es ese martillazo en el yunque en el que nos dice, wow, tengo que buscar el camino justamente de la rehabilitación y de la salvación. Y acá podemos encontrar en el cielo y el infierno, en el capítulo 8, las penas futuras, según el espiritismo, que nos dice, la felicidad absoluta es inherente a la perfección, es decir, a la completa purificación del espíritu. Toda imperfección es una causa de sufrimiento. Toda imperfección es una causa de sufrimiento. Del mismo modo que toda cualidad adquirida es causa de goces y de atenuación de los padecimientos. En esa sencilla párrafo que encontramos en el cielo y el infierno, resume el para qué. ¿Para qué? Porque toda imperfección es causa de sufrimiento y toda cualidad es causa de goces, de la atenuación de los padecimientos. Esa es el para qué. Nuestra elevación moral, nuestra disminución del sufrimiento, el llegar a la búsqueda de la felicidad. Y aquí es el destino del viaje, ¿no? Entonces, vamos a resumir en esta lámina como para que nos acordemos de lo que hemos comentado hasta ahora de todo este ejercicio. Recordemos, si nos vamos a traer las conclusiones allá en verde de cada diapositiva, ¿cómo podemos concluir de este viaje? Las causas del sufrimiento, el hombre es el hacedor de sus propios infortunios, es claro. La experiencia del dolor, el dolor es inevitable y el sufrimiento es opcional. El camino de la superación, la redención no es pasiva, se gana a través de acciones activas y servicio. La redención no es pasiva, es activa. Y la conquista espiritual que acabamos de hablar, que nos busca una elevación moral y una disminución del sufrimiento. ¿Y todo para qué? Justamente para que nos llegue esa iluminación interna, ese vestido o vestirnos de esa túnica nupcial que nos habla justamente en la parábola del festín de las bodas. Cuando la doctrina nos enseña que nuestro perispíritu se modifica y a medida que éste se va modificando, se adquiere un vestido más brillante, más agradable, más lujoso, más etéreo, más feliz, pesa menos, duele menos, nos daña las rodillas menos. Yo tengo las dos rodillas dañadas ya. Nos daña, nos hace menos dolores y nos permite progresar hacia el camino de la evolución. Ese es el viaje que les invitamos al inicio. Ese es el viaje en las 4 estaciones que estamos buscando justamente como seres espirituales recorrer. Y ya para finalizar, los quiero invitar a una reflexión. Pensemos, como pudimos concluir, nuestras acciones de hoy construyen nuestro mañana. Y la pregunta es,
¿Qué estamos construyendo? ¿Estamos construyendo lo suficiente? ¿Estamos construyendo lo necesario para que nuestro progreso moral, intelectual, evolutivo tome forma? Eso cada uno de nosotros nos responderemos. ¿Qué tan enérgico soy en esa tarea? Y quiero darles una pista un poco de algo que nos ayuda a respondernos si qué estamos construyendo. Del libro de la Revista Espírita de 1858, de una comunicación por el Espíritu San Vicente de Paúl, el 8 de junio de 1858, de un extracto más grande que se llama La Caridad, nos dice: la caridad es la virtud fundamental que se debe sostener todo el edificio de las virtudes terrestres. Sin ellas no existirían las otras. Sin ellas las otras no existirían. Sin caridad no hay fe ni esperanza, porque sin caridad no hay esperanza en un futuro mejor. Ni hay interés moral que nos guíe. Sin caridad no hay fe, porque la fe es un rayo puro que hace brillar a un alma caritativa, es su consecuencia decisiva. ¿Cómo estamos aplicando la máxima que nos enseña el espiritismo? Fuera de la caridad no hay salvación. ¿Qué estamos construyendo ahí? Dejo esta reflexión para que cada uno de nosotros, entre de nuestro corazón, lo podamos evaluar y lo podamos reflexionar. Y darle las gracias justamente por este espacio, por permitirnos llegar quizás a sus hogares, donde están conectados ahora, con el mensaje que de parte de Fedrental queríamos traer hoy. Gracias.